Le damos inicio nuevamente a nuestro espacio de la Facultad de Medicina y en el marco del Día Internacional de la Mujer y también del mes ya, ¿no?, que utilizamos para reflexionar, pensamos junto con la Facultad de Medicina que era muy importante hablar de la ginecología y por eso recibimos aquí en los estudios a Lionel Brioso. Él es profesor de clínicas ginecotocológicas y vamos a hablar de la salud sexual y reproductiva y de todo lo que se hizo y se está realizando en nuestro país. Lionel, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Un placer, encantado. Bien. ¿Qué rol juega la ginecología en la defensa de los derechos de la mujer? Bueno, este es un tema central. Yo a esta altura creo que todos los que están viéndome más o menos conocen mi tarea antes en el Ministerio de Salud Pública y en la parte de ginecología. Es un tema central a nivel mundial, el rol de la ginecología en la defensa y la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que tienen que ver, por supuesto, con las mujeres y con los hombres, pero que afectan principalmente a la vida de la mujer, por razones biológicas, de la conformación física del aparato genital femenino, que está interno y no externo como el del hombre y por lo tanto es más propenso a algunas afecciones, hasta cuestiones que tienen mucho más que ver con lo social y lo político y que tienen que ver con la discriminación de género que las mujeres padecen en la mayoría de los países del mundo, porque ayer escuchaba que Naciones Unidas arribó a la conclusión de que en ningún país del mundo se ha logrado en el 2015 la equidad de género como se había propuesto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y ahí nosotros creemos de hace mucho tiempo y trabajamos duramente dentro de la Universidad de la República, dentro de la política universitaria, en que la ginecología debe comprometerse con la salud sexual y reproductiva, rompiendo el viejo modelo paternalista y hegemónico en el cual era el ginecólogo el que decía desde un pedestal lo que la mujer tenía que hacer para, en el mismo nivel que la mujer, que la paciente, buscar cuál es la mejor opción para su vida sexual y reproductiva, en este caso, y acompañar respetando su posición, ¿verdad? No imponerle la posición del médico, sino respetar la autonomía. Ese creo que es el gran cambio que se está procesando en nuestro país y que tiene que ver con múltiples aspectos desde la salud sexual y reproductiva. El más paradigmático, sin lugar a dudas, es el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, pero hay muchos más: la anticoncepción en los adolescentes, la educación sexual y reproductiva, la diversidad sexual, las diferentes opciones sexuales. Entonces creo que es un campo muy, muy importante y yo soy de los que adhieren de alguna manera a la corriente de opinión, que es una de las corrientes mayoritarias, pero no la única. Siguen habiendo corrientes que plantean un modelo más paternalista, pero yo estoy muy claramente identificado con esta visión. Bien, y en este sentido el rol del especialista, del ginecólogo, es fundamental, ¿verdad? Y es fundamental porque en nuestro país y en el mundo el ginecólogo, la ginecóloga, yo diría ya más la ginecóloga que los ginecólogos, porque hoy por hoy la feminización de la especialidad es casi absoluta. ¿Sí? Absolutamente. ¿Está pasando eso? Está pasando eso, como en toda la medicina y en general en las especialidades que tienen que ver con los cuidados, convocan mucho más a las mujeres que a los varones. La ginecología es lo propio, y gradualmente eso va incrementando la participación de mujeres, por ejemplo, en la estructura universitaria. Todavía los 3 profesores somos hombres, pero en breve yo creo que ya va a haber una o 2 profesoras mujeres que van a ir incorporándose. También es importante también contar con la visión de las mujeres desde las diferentes visiones de feminidad que tienen, ¿no? Entonces yo creo que los ginecólogos y las ginecólogas tenemos un rol esencial en eso, formando parte del equipo integral de atención de salud de la mujer, porque no somos los únicos que atendemos a la mujer. Pero tienen un rol fundamental. Tenemos un rol fundamental, pero no exclusivo. Están en el momento del nacimiento un rol central que es la partera, la obstetra partera, aliada estratégica en esto de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y creo que las mujeres después de haber tenido un hijo entienden la importancia del rol de la partera. Incluso te diría más, la obstetra partera tiene bajo su responsabilidad histórica el contribuir a modificar de manera estructural la atención del parto en nuestro país. Los ginecólogos podemos apoyar, estamos trabajando, en nuestra clínica trabajamos denodadamente en eso y en lo particular yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de humanizar la atención del parto, pero la partera tiene un rol clave. La enfermera, que es la que está más tiempo con la paciente, toda la parte de salud mental tan importante en hombres y mujeres, pero también en particular en las mujeres, las trabajadoras sociales. Es un equipo realmente integral el que tiene que abordar
los aspectos de la salud sexual y reproductiva. Tocó un tema muy interesante y polémico, que es la humanización del parto, ¿no? Se está hablando mucho por estos días de sacar un poco de institucionalización en ese momento, que muchas veces puede ser hasta violento, muy estructurado. ¿Cree que tendría que el Uruguay entrar en ese análisis? Hemos trabajado muchísimo desde la Facultad de Medicina en esto. El Ministerio de Salud Pública en el periodo anterior ha trabajado muchísimo en esto y se han modificado grandemente las normativas de atención del parto en todo el país. Y hoy el concepto de humanización del parto está en los papeles. Ahora lo que se trata es de llevarlo a la práctica y ahí el rol de la facultad es clave. Acá hay un problema que son de los problemas más difíciles, ¿no? Einstein decía, es más difícil romper un preconcepto que romper un átomo, un prejuicio que romper un átomo. Y en este tema se ajusta a la realidad. Acá lo que hay que cambiar es la cultura institucional de las instituciones sanitarias y la cabeza de nosotros como médicos en cuanto a que el rol principal en el momento del parto lo juega la mujer y nosotros estamos al servicio de que la mujer vaya decidiendo qué es lo que considera mejor o más oportuno, y nuestro rol, como lo enseñó Caldeiro Barcia hace 50 años, es acompañar el proceso de la normalidad, que es el trabajo de parto y el parto, y actuar de manera calificada y humana cuando es necesario, que afortunadamente es en la mínima cantidad de casos. Y en esos momentos sí actuar con toda la capacidad técnica y humana y evidentemente con toda la eventual agresividad que puede tener la necesidad de hacer una cesárea de emergencia, de aplicar determinadas maniobras para salvar la vida de la mujer y del niño y para que esté en mejores condiciones, ¿no? Pero en general nuestra conducta en la atención del parto tiene que ser acompañar. Y a veces a los médicos nos cuesta acompañar. Nos cuesta porque nos educaron a los viejos, no a nosotros, mucho a actuar. Nosotros queremos romper así, chau. Habló de otro gran tema que es la cesárea, ¿no? Y también, hablando de prejuicios y preconceptos, hay todo un tema de, no sé, de mito, creo que con la cesárea, de que la cesárea es lo más seguro. También hay mucho de que, bueno, es una forma de hacer negocio con la cesárea, se habla mucho de eso, usted lo sabrá. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Sí, yo creo que es más el tema cultural también, nuevamente, que el tema económico que puede estar en la cabeza de alguna gente, digamos, de algunos profesionales, pero que hacen mal las cosas y que éticamente es absolutamente reprochable, ¿no? O sea, ¿un ginecólogo gana más haciendo cesárea? En algunos lugares sí y en otros no, gana lo mismo. La cesárea es un acto quirúrgico que tiene riesgos inherentes al acto quirúrgico y que incrementa la enfermedad y la muerte de la mujer en ese embarazo y sobre todo en los embarazos subsiguientes, porque aumenta los riesgos en los embarazos subsiguientes. Este concepto que yo lo digo así tan duramente, me imagino que para la mayoría de la gente que nos está mirando dice, pero ¿cómo es esto si la cesárea es más segura que el parto? Sí, que es la programa, que es la hora, el día, todo. No es así. No es así, está absolutamente demostrado. Ojo que esto pasa en el mundo entero, ¿no? Es una corriente en Brasil, sin ir más lejos, tienen índices altísimos. Absolutamente. Brasil es un continente propio y tiene las realidades más diversas. Nosotros en particular estamos asociados con una maternidad brasilera en Belo Horizonte que se llama Feldman, que tienen el trabajo del parto humanizado hace mucho tiempo y ahora mismo estamos presentando un proyecto de humanización del parto en el Pereira Rosell desde la clínica en alianza con esa maternidad. Y tiene otros lugares como por ejemplo en San Pablo, en las maternidades particulares, en que el 100% de los nacimientos son por cesárea, o sea, es muy diverso. Muy dispar. Yo creo que el tema esencial acá es el tema de que las mujeres y la sociedad comprendan que realmente es mucho mejor un parto que una cesárea, y en ese sentido todos aliarnos en el aspecto de trabajar para la atención del parto de la mejor manera, y en nuestro país el paradigma es humanizar el parto y hacerlo a nivel institucional, porque no tenemos las condiciones dadas para ya implementar lo que es el parto domiciliario. Probablemente si marchan bien las cosas y el sistema de regionalización y traslados se consolida, si el anuncio que dijo el presidente Tabaré Vázquez, que nosotros ya veníamos trabajando desde la presidencia Mujica, el tema de las emergencias, de la red de maternidades, probablemente en muchos departamentos tengan que ser maternidades únicas, se consolida, probablemente podamos en un periodo 5, 10 años generar condiciones para la atención del parto domiciliario en continuidad
con la institucionalización cuando es necesario. Pero por ahora eso no es así. Mencionó al pasar un proyecto en el Hospital Pereira Rosell, ¿cómo sería? Bueno, básicamente lo que se trata es de hacer fuertemente sensibilización y capacitación en todo el personal de la salud, información calificada a las mujeres en el proceso del control del embarazo y en el control del trabajo parto y el parto, y mejorar las condiciones de funcionamiento institucional para disminuir lo que a muchos ginecólogos nos molesta como término, pero tenemos que abrir un poco la cabeza y entender que es un término que se identifica desde afuera, que es lo que se llama en términos genéricos la violencia obstétrica, que es, yo diría, aquel concepto que trata de expresar las prácticas, muchas veces de los profesionales de la salud, que no toman en cuenta las definiciones autónomas de las mujeres. Entonces, violencia obstétrica, uno se siente como muy increpado, atacado, ¿no? claro. Pará, yo no soy violento, yo trato de hacer las cosas bien. Claro, pero violencia no tiene por qué ser un golpe, un grito. Ahí está, es un tema que tiene más que ver con la visión que tienen desde los movimientos sociales de mujeres, pero también a nivel internacional se están usando cada vez más la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que abrir la cabeza y trabajar todos juntos porque el tema de la salud es un problema grave de salud. Y el incremento de la salud es un problema grave de salud para el presente y sobre todo para el futuro. Usted fue uno de los mayores precursores, fue la cara visible en su momento de lo que fue la despenalización del aborto. ¿Qué balance hace hoy, ya alejado de su cargo de subsecretario y de todo lo que se ha realizado? Y bueno, yo en realidad tuve el privilegio de, en 10 años, ver cómo cambió absolutamente la realidad del aborto en el Uruguay. Desde el año 2000, en donde era la primera causa de muerte. Yo cada vez que hablo de esto se me eriza la piel porque no puedo dejar de olvidarme. Probablemente ahora que estoy más viejo estoy más sensible en esas cosas, de mujeres encadenadas a la camilla porque se habían hecho aborto y que morían en operaciones que no podíamos hacer nada, a pasar a este momento, ¿verdad? Eso es un privilegio que lo podemos vivir en un país como este, que es muy pequeño, ¿verdad? Y donde claramente las políticas públicas de salud Forma parte de iniciativa sanitaria. Seguro, en ese momento eso fue un proyecto que la Facultad de Medicina fue uno de los principales aliados que tuvimos en el año 2001, 2002 hasta el 2010, en la implementación del modelo de reducción de riesgo y daño que desarrollamos en el Hospital Pereira Rosell y que permitió disminuir la mortalidad materna grandemente, disminuir el número de abortos y hoy tener una situación, yo diría, absolutamente de privilegio, ya que somos el único país de la región que está despenalizado el aborto y somos uno de los países del mundo con el menor número de abortos provocados, ¿verdad? Estamos abajo de la mayoría de los países europeos y eso creo que es un elemento que nos tiene que sentir muy orgullosos a todos nosotros, ¿verdad? Bien, se tienen los números del año 2014 que se suponía se iban a dar a conocer en febrero y hasta el momento no se han dado. Sí, los números está toda la información. Salió en un medio de prensa 2 semanas antes de que termináramos el gobierno. ¿Los recuerda o tiene un...? Bueno, los recuerdo. Bueno, a grosso modo, si aumentó. Los recuerdo absolutamente, pero corresponde que los den las autoridades actuales. El número, yo ya lo dije públicamente, en mi otra función, por lo tanto lo puedo decir ahora sin que sea inviscuirme en la política de Estado. En los números, como nosotros dijimos en su momento, se incrementan el número de reportes de casos. Y esto pasa en todo el mundo. O sea, no quiere decir que se incremente el número de abortos, sino que se incrementa lo que se da a conocer. Se da a conocer y probablemente lo otro que disminuya es el número de abortos que se dan en la clandestinidad fuera del sistema. Porque a medida que el sistema se consolida, la confidencialidad se asegura y las mujeres van a los sistemas de salud confiadas de que ahí pueden resolver su problema y no por fuera del sistema asistencial. Yo creo que son estas las causas. Probablemente esto vaya así aumentando el número de registros por 2 o 3 años, es lo que ha pasado en otros lugares y nosotros que hemos estudiado en profundidad este tema pensamos que vaya a pasar, luego se estabiliza y en general luego disminuye hasta 1/3 o la mitad de los que se reportaban al principio. Por su conocimiento, hasta hace poco fue subsecretario, lo recordamos, pero también por su conocimiento en la medicina, la ginecología, por lo que sabe, de este tema, ¿cree que ya está funcionando adecuadamente? ¿Todavía quedan engranajes? Todavía quedan. En primer lugar, quedan algunos lugares donde ha habido fuerte resistencia de los ginecólogos particularmente, y esta ley es una ley que le da a los ginecólogos un rol preponderante en el tema, y todavía en esos lugares se constituyen barreras. Todavía hay un fuerte estigma con respecto al tema del aborto. Hay algunas... Usted dijo que ahora el
el Estado tiene que trabajar en el estigma, más allá Exacto. Yo creo que ahora lo que se trata es de trabajar en el estigma y pensar en que tenemos que estar todos en la cabeza hoy, ya abatida la mortalidad materna por este tema, en tratar de disminuir el número de abortos, y para eso lo que se demuestra en el mundo que estos son 3 políticas que hay que hacerlas fuertes: la educación en salud sexual y reproductiva, y por eso no podemos retrasar, y desde el punto de vista académico lo digo como docente universitario, pero que me importa la docencia en todas las etapas de la vida, no podemos retrasar la implementación de la guía de salud sexual y reproductiva, que debe ser obligatoria. ¿En qué ha quedado ese tema que está eso postergado? Va y viene, y hay un problema ahí que se sigue viendo, y es que muchos sectores religiosos, en particular la Iglesia Católica, plantea la necesidad de que sea la familia la que transmita los valores, y eso está bien, pero nadie le puede sacar al Estado la función de educación de toda la población con las mismas características. Nunca, y eso sería pensar antihistóricamente, la educación promueve conductas peligrosas. Al contrario, la educación es lo que previene, lo que promociona la salud. Entonces, el tema en este sentido, ¿cree clave. que la llegada del doctor Vázquez al gobierno tiene algo que ver con la postergación de esta guía? No me parece, no, para nada. Esto había sido, en el periodo anterior se había venido hablando también, había habido idas y venidas, no me acuerdo bien ahora si era con los gremios o cuál era el problema, pero no me parece eso. No. Y en todo caso lo que me parece, y hablando desde de mi rol como profesor de la Facultad de Medicina, es que desde la Facultad de Medicina tenemos que hacer una fuerte promoción de la guía de salud sexual y reproductiva, porque esa es la clave, como dijo Mujica en su discurso: educación, educación y educación es la clave para disminuir el número de abortos. Y lo otro que es clave, y que tenemos que seguir trabajando y profundizando cada vez mejor, es en el tema de la anticoncepción. Para las mujeres, para los varones, para las parejas, todo el paquete está disponible. Tenemos que entrenar a los profesionales y ofrecérselo a las mujeres, sobre todo los modernos métodos, los implantes subdérmicos y los métodos, los dispositivos intrauterinos, que no son modernos, son muy antiguos, pero hay que ya están modernizados promoverlos. Están modernizados algunos de ellos. Y hay que promoverlos. Ahí volvemos al rol, ¿no?, del ginecólogo, de la consulta, de esa relación cotidiana. También mencionó el tema de objeción de conciencia. Liliana Brasicas estuvo hace algunos meses aquí en el Observador TV y mencionaba preocupada de que sigue pasando, y mucho más en el interior del país, en algunas zonas, por ejemplo en Salto, donde todos los médicos hacían objeción de conciencia, y que muchas veces las mujeres más pobres son las que finalmente terminan siendo perjudicadas, ¿no? En este sentido, ¿qué está pasando? ¿Cómo se podría mejorar esta situación? Educación, educación y educación. Cada vez más desde la Facultad de Medicina promover el concepto que hemos desarrollado del compromiso de conciencia, que el rol principal de los ginecólogos en este caso no es juzgar a la mujer y no es imponer la visión que tenemos nosotros como ginecólogos a la mujer, sino respetar la decisión autónoma de la mujer, acompañarla en ese proceso y hacer todo lo posible para que la mujer tome métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado en el futuro, que es la verdadera causa del aborto voluntario. Con esa tarea estamos descentralizando fuertemente la participación de la facultad en el interior. De hecho, nuestra clínica, la Clínica Ginecológica A, tiene una unidad docente asociada en Paysandú, con docentes en Paysandú y en Salto, y uno de los capítulos centrales que tenemos es mejorar la educación en salud sexual y reproductiva de los profesionales, abatir el estigma que existe sobre muchos temas desde la educación sexual y reproductiva, y bajar la hipocresía que existe muchas veces con estos temas, hablándola francamente, como ya hemos demostrado en nuestro país que hablándolo francamente, hoy estamos en el segundo lugar de América, luego de Canadá, en la mortalidad materna. O sea, estamos en un lugar donde nosotros, si me permiten la expresión, podemos de alguna manera decir como país para dónde hay que ir. No precisamos que nadie nos venga a dar recetas, porque lo hemos logrado. Ahora lo que se trata es de profundizar esas políticas en nuestro país. Bien, Uruguay se ha puesto con esto en el mapa y en los primeros absolutamente, puestos, ¿no? al tope, en la cartera de atención de derechos sexuales y reproductivos, en la implementación de los servicios y en los resultados. Que eso es lo otro que a veces
uno puede vivir toda una vida haciendo las cosas bien y no ver en la realidad porque vive en un país que o no tiene buenos registros o tiene mucha población o no tiene buena información. En nuestro país el privilegio para nuestro grupo en definitiva ha sido que en 10 años hemos podido crear una política, instrumentarla, evaluarla y ver el resultado positivo que ha tenido en 10, 12 años, ¿verdad? Y eso realmente es algo muy gratificante. Brioso, ¿cuál va a ser su futuro político? Bueno, yo soy, además de mi función académica, que es la que desarrollo diariamente y que nunca dejé de desarrollarla. De hecho, siempre recuerdo que cuando me nombró Pepe como subsecretario, una de las primeras reuniones que tuve fue con Tabaré, le pedí para reunirme porque él también era profesor titular de facultad cuando fui presidente, salvando por supuesto las diferencias, pero quería saber cómo se vivía ese dejar la profesión. Y él me dijo claramente, Leonel, no dejes la profesión porque es el cable a tierra que tenemos los que tenemos la vocación de la medicina. Y gracias a ese consejo yo no abandoné nunca la clínica y no la voy a abandonar hasta que cese o hasta que me echen. Y mi futuro político lo define la fuerza política. Yo soy militante. ¿Le hubiera gustado seguir político. en el ministerio? ¿Se lo ofrecieron? Puede ser, podía haber sido, como no. Creo que el equipo que está ahora es un equipo extremadamente solvente, es un excelente equipo de trabajo y también me parece que hay etapas de desarrollo. Yo me voy del ministerio con estos temas realmente. No, por eso, porque uno ve que tiene tanto conocimiento, por ejemplo, lo que es la despenalización del aborto, que piensa como los procesos a veces son más largos que 5 años, ¿no? Que de repente le podrían haber ofrecido continuar con este proceso. Bueno, esas cosas, digamos, en la política yo no di concurso para ser subsecretario de Salud Pública, me llamó el presidente Mujica, yo estaba en una policlínica haciendo un Papa Nicolau cuando me llamó y me dijo, Leonel, ¿cómo andás? Le dije, mira, Pepe, ando mejor imposible. Bueno, qué suerte, me dice, porque a partir de ahora vas a andar mucho peor porque quiero que seas subsecretario. Y yo ni un sí ni un no, yo soy una persona que tengo absoluta lealtad política con el presidente, por lo tanto, con el presidente Mujica, y por lo tanto no hubo problema. En este caso no se me convocó, pero son las reglas del juego y me parece espectacular y además apoyo a este equipo absolutamente y lo saben con cabalidad. Y mi futuro político está asignado por la fuerza política. En este momento estoy bastante incorporado a la campaña por la intendencia de la senadora Lucía Topolansky. ¿Usted sigue formando parte de la lista 711? Sí. Yo sigo formando parte de la lista 711, como no, integro la lista y trabajo específicamente en el área salud. Bien, y me decía, está acompañando la campaña de Lucía Topolansky. ¿Cómo ve la campaña? Que en las últimas horas se ha puesto con la presencia de Mujica un poco más polémica. Sí, por suerte tenemos a Mujica y tenemos Mujica para rato, para incrementar siempre la pasión en la gente. Yo estoy viendo la campaña política, que es una campaña del Frente Amplio, ¿verdad? Yo adhiero plenamente a la visión que Pepe dio en el acto del sábado, en cuanto a que los partidos tradicionales están muy desnorteados, están muy desubicados, se ha perdido la conexión que tenían históricamente con las bases sociales. Los candidatos creo que no dan ninguno de ellos con de alguna manera el modelo que los montevideanos quieren de un intendente o de una intendenta, y que es una campaña del Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio va a votar enormemente bien, porque va a votar, mucha gente que no es del Frente va a votar para dirimir internamente entre Daniel, Lucía y Virginia, y creo que... Con fuertes candidatos, ¿verdad? ¿Por qué cree que es mejor, o sea, por qué considera como una mejor opción a Lucía Topolansky y no a... Bueno, yo creo que hay 3 elementos fundamentales que a mí me identifican y que creo que es Lucía la que tendría que gobernar Montevideo, aunque reitero, lo primero es que gobierne la fuerza política y que continuemos el ciclo progresista que ha modificado grandemente la situación de la capital, siempre para mejor. Y esta última encuesta que salió hace pocos días, que somos la segunda ciudad mejor para vivir en América Latina y el Caribe, creo que es un elemento importante. Yo comparto la visión estratégica que tiene Lucía y ese es el primer elemento, la visión política estratégica de lo que se quiere como país y como ciudad. No se puede sacar eso del contexto de por qué el apoyo mío y nuestro a la candidatura de Lucía. De hecho fuimos nosotros, la 711, la que planteó la candidatura de Lucía. Hay un proyecto político que nos emparenta mucho más del punto de vista ideológico de lo que queremos, que tiene que ver con determinadas visiones y matices con respecto a grandes temas de las transformaciones sociales. En segundo lugar, creo que en lo concreto de lo que hace falta en la
en la Intendencia, que es incrementar los mecanismos de participación social y ejecutar las políticas desde la participación social. Creo que Lucía tiene muy claro lo que tiene que hacer y creo que tiene la capacidad de liderazgo para hacerlo. Eso me parece importante. Y esto último, el liderazgo, es la tercera gran causa. Yo creo que claramente tiene una idoneidad para dirigir absolutamente probada, y es el tercer motivo por lo cual yo creo que es la mejor candidata. Bien, pero eso por último, y volviendo al rol de la Facultad de Medicina y cerrando este ciclo que comenzamos hoy, que bueno, para nosotros es realmente muy bueno tenerlo, ¿cuáles son los principales proyectos y las metas para la facultad en el área de ginecología para este año? Nosotros en la clínica estamos trabajando en la clínica ginecológica A y en conjunto también, en parte con todas las clínicas, que son tres, ¿verdad? Estamos trabajando, en primer lugar, priorizando el tema de que estamos hablando de la humanización del parto. Creemos que hay que trabajar fuertemente en esto y hemos presentado un proyecto a la Fundación Manuel Pérez para poder, de alguna manera, intensificar la potencia de la facultad en el rol clave, que es el de extensión universitaria en todo el país, para poder promover el parto humanizado e institucional. En segundo lugar, consolidar las políticas públicas de salud sexual y reproductiva desde el ámbito universitario, y también para eso estamos trabajando con un proyecto fuerte en todo el país, ¿verdad? Sobre todo en los centros asociados que tenemos en el interior, para desarrollar los servicios de salud sexual y reproductiva, profundizar sus acciones y su trabajo. Y nosotros desde la clínica también tenemos una fuerte línea de trabajo en todo lo que tiene que ver con la cirugía de piso pélvico, de todo lo que tiene que ver con los trastornos funcionales, que estamos desarrollando una técnica nueva quirúrgica, que vamos a poder presentarla probablemente este año, con muy buenos resultados. O sea, eso es una novedad. Eso es una novedad. Bien. Pero eso ha sido un placer tenerlo esta tarde aquí en el Observador TV. ¿Se extraña el ministerio? Sí, lo que se extraña más es el chofer, mi amigo Waldemar, al que le mando un saludo si me está viendo, porque realmente hace 4 años que no manejo entre semana de día, digamos, manejaba de noche. Se encontró con un Montevideo cambiado. ¡Guau! ¡Qué difícil! Bueno, y además tiene que hablar con Lucía de tránsito. El auto era una extensión de la oficina, ¿verdad? Claro, también. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Encantado.